Hola, bienvenido al canal Mundos Pasados. En este video, exploraremos una civilización que floreció en Europa y dejó una huella profunda en la historia, la civilización etrusca. Esta civilización fue esencial para el desarrollo de la cultura occidental. Pero antes de comenzar este viaje en el tiempo, me gustaría pedirte que le des me gusta al video, te suscribas al canal y lo compartas con más personas. Esto ayudará mucho al crecimiento del canal y no te costará nada. De esta manera, más personas podrán acceder a este contenido y a los nuevos videos que salen cada semana. Los etruscos fueron un pueblo que vivió en Etruria, una región de la península itálica al sur del río Arno y al norte del río Tíber, correspondiente aproximadamente a la actual Toscana, con partes de Lacio, Campania y Umbría. Los griegos los llamaban tirrenos, mientras que los romanos, que más tarde dominaron la región, los llamaban etruscos. No se sabe con certeza cuándo se establecieron los predecesores de los etruscos en la región, pero durante la Edad de Bronce, los pueblos que habitaron la península crearon una cultura material muy homogénea, sin evidencia arqueológica de invasiones extranjeras a gran escala. Por lo tanto, es probable que estos pueblos hayan habitado la región durante mucho tiempo. Alrededor de 1200 a 1100 AC, comenzaron a emerger diferencias regionales en la cultura material. En la antigüedad, el historiador Heródoto creía que los etruscos provenían de Asia Menor, pero otros escritores posteriores los consideraban itálicos. Hoy en día, esta cultura se considera que se desarrolló principalmente en suelo itálico, con poca influencia oriental. Sin embargo, su lengua es aislada, no pertenece a las familias lingüísticas indoeuropeas y utilizaban un alfabeto similar al griego, posiblemente absorbido a través de la red comercial con los fenicios. La llamada cultura villanova, la primera sociedad de la Edad de Hierro en Italia, se considera la fase inicial de la civilización etrusca. A partir del siglo VIII a.C., surgieron en Etruria grupos de ciudades-estado altamente civilizadas, gobernadas por una aristocracia, formando la primera sociedad eminentemente urbana de Italia y, junto con los griegos, una de las primeras de Europa. Los etruscos expandieron una red activa de comercio por todo el Mediterráneo, actividades que les proporcionaron grandes riquezas y permitieron un florecimiento militar, social, cultural y artístico. Eran hábiles en varias técnicas de manufactura, artesanía, cerámica y metalurgia, dejando una vasta producción, encontrada principalmente en tumbas, que adherían a una estética que se modificó a lo largo del tiempo debido a las varias influencias externas, resultado de los muchos contactos con los griegos y las naciones orientales. Las tumbas encontradas presentan detalles artísticos únicos, y por la escasez de estos hallazgos en el territorio etrusco, se presume que solo la élite tenía acceso a tales privilegios. Estas pinturas nos dan una idea de la vida cotidiana etrusca, sus hábitos alimenticios y vestimenta, además de revelar actitudes sociales, especialmente en relación con los esclavos extranjeros y las mujeres. Por ejemplo, la presencia de mujeres casadas en banquetes y fiestas indica que disfrutaban de un estatus social más igualitario en comparación con otras culturas antiguas de la misma época. Las ciudades etruscas eran ciudades-estado independientes, ligadas solo por su religión, lengua y cultura comunes, y generalmente estaban geográficamente dispersas. Las principales ciudades etruscas se extendían desde el río Tíber en el sur hasta partes del valle del Po al norte, incluyendo Cerveteri, Tarquinia, Bulsi y Bellos. Estas ciudades se desarrollaron de forma independiente, de modo que las innovaciones en áreas como manufactura, arte, arquitectura y gobierno ocurrieron en diferentes momentos y lugares. En general, los lugares costeros, debido al contacto con otras culturas mediterráneas contemporáneas, evolucionaron más rápidamente, pero terminaron transmitiendo nuevas ideas hacia el interior. Sin embargo, las ciudades etruscas se desarrollaron a lo largo de sus propias líneas, y las diferencias significativas son evidentes de una ciudad a otra. La prosperidad etrusca se basaba en tierras fértiles y en herramientas agrícolas mejoradas. Los etruscos lograron aprovechar de manera eficiente los recursos minerales locales, especialmente el hierro, lo que permitió la fabricación de herramientas metálicas, cerámica y bienes preciosos como el oro y la plata. Esta producción impulsó una valiosa red de comercio que conectaba a las ciudades etruscas entre sí, con tribus del norte de Italia e incluso a través de los Alpes.
mientras que esclavos, materias primas y productos manufacturados, especialmente la cerámica griega, eran importados. Los etruscos exportaban hierro, su propia cerámica conocida como buchero y alimentos. La forma de gobierno en las ciudades etruscas comenzó con una monarquía, pero posteriormente evolucionó hacia una oligarquía que supervisaba todas las funciones públicas y las asambleas populares de ciudadanos. La única evidencia de unión política entre las ciudades era la reunión anual de la llamada Liga Etrusca. Sobre esta liga se sabe muy poco, excepto que 12 o 15 de las ciudades más importantes enviaban a sus ancianos para reunirse, principalmente con fines religiosos, en un santuario llamado Fanum Voltumnae, cuya ubicación exacta se desconoce, pero probablemente estaba cerca de la actual comuna de Orvieto. También hay evidencia de que las ciudades etruscas frecuentemente entraban en conflicto entre sí, desplazando a poblaciones menores, probablemente como resultado de la competencia por recursos, impulsada tanto por el crecimiento poblacional como por el deseo de controlar rutas comerciales cada vez más lucrativas. El estatus social de los extranjeros, esclavos y mujeres variaba, pero hombres y mujeres de ciertos clanes desempeñaban roles clave en la política, la religión y la justicia. Pertenecer a un clan importante muchas veces era más significativo que la ciudad de origen. Las mujeres gozaban de mayor libertad en comparación con otras culturas antiguas, pudiendo, por ejemplo, poseer propiedades, aunque aún estaban excluidas de la participación en la vida pública, excepto en ocasiones sociales y religiosas. La religión de los etruscos era politeísta, con dioses para cada lugar, objeto, idea y evento importante, que se creía influían y gobernaban la vida cotidiana. En la cima del panteón estaba Tinia, el dios del cielo, seguido de Uni, la diosa del nacimiento, Aita, el dios del inframundo, y Belta, estrechamente asociado con la vegetación. Figuras menores incluían mujeres aladas conocidas como Bant, que parecían ser mensajeras de la muerte, y héroes como Hércules, que, junto con muchos otros dioses y héroes griegos, fue adoptado, renombrado y modificado por los etruscos. Dos características principales de la religión etrusca eran la auguría, una forma de lectura de presagios a través del comportamiento de las aves y fenómenos climáticos como los rayos, y la aruspicia, que consistía en examinar las entrañas de animales sacrificados, especialmente el hígado, para predecir eventos futuros. Las ceremonias como sacrificios de animales, derramamiento de sangre en el suelo, música y danza generalmente se llevaban a cabo fuera de los templos, que eran construidos en honor a dioses específicos. La gente común dejaba ofrendas en estos templos para agradecer a los dioses por algún favor recibido o con la esperanza de obtener uno en el futuro. Además de alimentos, las ofrendas típicamente incluían vasijas de cerámica con inscripciones, estatuillas de bronce o representaciones de personas y animales. Los amuletos eran especialmente usados por los niños para alejar a los malos espíritus y la mala suerte. Los proyectos arquitectónicos más ambiciosos de los etruscos eran los templos construidos con este propósito sagrado, donde podían hacer sus ofrendas. Inicialmente, estos templos se construían con ladrillos de barro seco, con pilares de madera y techos simples, pero alrededor del 600 AC evolucionaron hacia estructuras más sólidas e imponentes, usando columnas de piedra en estilo toscano. A medida que el comercio floreció a partir del siglo VII a.C., el contacto entre culturas se volvió más profundo, y artesanos de Grecia y el Levante se establecieron en emporios o puertos comerciales semi-independientes que surgieron a lo largo de la costa del mar Tirreno, siendo el puerto de Cerveteri uno de los más famosos. Los hábitos alimentarios, vestimenta, alfabeto y religión son solo algunas de las áreas en las que los griegos y los pueblos del Oriente Próximo influyeron y transformaron la cultura etrusca durante el llamado período orientalizante. Este periodo se considera el apogeo de la cultura etrusca, cuando su influencia cultural, comercial y militar se expandió significativamente. Por toda la península italiana, a partir de aproximadamente el 750 a.C., la extraordinaria influencia de la cultura griega penetró a través del comercio de mercancías, afectando también las costumbres, deportes, artes, formas de ocio y religión de los etruscos. Los griegos parecían estar interesados principalmente en los metales etruscos, pero también importaban muchos artefactos y productos agrícolas. Aunque la influencia de culturas extranjeras en la transición de la cultura villanoviana a la cultura orientalizante es ampliamente reconocida, a veces se ha exagerado.
Parece claro que los elementos externos fueron seleccionados y renombrados según la visión y el interés etrusco. El debate continúa sobre si esta evolución interna, vista como una revolución, fue principalmente causa o consecuencia del contacto con el exterior. Parece que ciertos desarrollos permanentes, expresados en el periodo de orientalización, ya habían comenzado en la Edad de Hierro. El poder naval etrusco comenzó a declinar cuando varias batallas por el control del mar Tirreno resultaron en la pérdida de su dominio, como en el caso del enfrentamiento con Siracusa en 384 a.C., donde Dionisio I, soberano de Siracusa, destruyó la flota y muchos de los puertos etruscos. Cuando la ciudad griega de Cumas atacó a la flota etrusca, estos factores contribuyeron significativamente a la pérdida del comercio y al consecuente declive de muchas ciudades etruscas, evidente en los siglos IV y III a.C. En el interior, las evidencias apuntan a una nueva amenaza militar proveniente del sur, donde varias tribus latinas y samnitas comenzaron a conquistar territorio etrusco. En 509 a.C., los etruscos fueron expulsados de Roma y Tarquinio el Soberbio, el último rey romano de origen etrusco, fue depuesto, poniendo fin a la monarquía en Roma y dando lugar a la república, marcando así el declive de la civilización etrusca y la ascensión del dominio romano en la península. Además, las invasiones del norte por tribus celtas entre los siglos V y III a.C. comenzaron a deteriorar la importancia y relevancia de la influencia etrusca. Después de 200 años de guerra intermitente, tratados de paz, alianzas y treguas temporales, la ciudad de Cerveteri cayó ante las tribus latinas en 273 a.C., siendo una de las últimas en resistir la expansión implacable de lo que rápidamente se estaba convirtiendo en la dominación de la República Romana. El fin propiamente dicho llegó cuando muchas ciudades etruscas apoyaron a Cayo Mario en la primera guerra civil de la República Romana contra la facción de Lucio Cornelio Sila, quien, tras vencer, saqueó las ciudades etruscas en el 83 y 82 a.C. Después de esta derrota, los etruscos fueron asimilados, su cultura y lengua dieron paso a los modos latinos, su literatura fue destruida y su historia casi obliterada. Tomaría 2500 años y el descubrimiento casi milagroso de tumbas intactas, llenas de artefactos exquisitos y decoradas con vibrantes pinturas murales, para que el mundo comenzara a darse cuenta de lo que se había perdido. Los romanos no solo tomaron las tierras y los tesoros que pudieron de sus vecinos, sino que también absorbieron algunas ideas y hábitos de los etruscos. Adoptaron características de la religión etrusca, como rituales para establecer nuevas ciudades y delimitar territorios, algo que tendrían amplias oportunidades de practicar a medida que expandían su imperio. La arquitectura, con sus columnas toscanas, las tumbas con nichos para varias urnas funerarias y los templos de gran escala con plataformas elevadas, son todas características etruscas que los romanos adoptarían y adaptarían. Otras influencias culturales incluyen la procesión de la Victoria, que se convertiría en el triunfo romano, y el manto etrusco de color blanco y púrpura o con bordes rojos, que se transformaría en la toga romana. Finalmente, en el lenguaje, los etruscos pasaron muchas palabras a sus sucesores en Italia a través de su alfabeto, el cual fue adaptado del griego e influenció las lenguas del norte de Europa con la creación de un sistema de escritura único. Con la ascensión del Imperio Romano y su influencia por toda Europa, las artes, la religión y la política absorbidas de los etruscos se extendieron por todo el territorio dominado por los romanos, moldeando a Europa en lo que se convertiría en los siglos siguientes. Así que hemos heredado mucho de su cultura. Espero que hayas disfrutado de este viaje al pasado. Si llegaste hasta aquí, por favor, deja un me gusta, comparte con tus amigos. Muchas gracias y hasta la próxima historia.